Bien, a ver, jóvenes, empiezo preguntando vocabulario. Sinónimo de la palabra antípoda. Sinónimo de la palabra antípoda. ¿Qué se entiende por antípoda? Opuesto, bien, Rubí. Opuesto, contrario. Opuesto, contrario. Antagónico. Está en las antípodas. El opuesto. Lo contrario. Lo antagónico. Bien. Siguiente término, sinónimo de la palabra. Esta es otra palabra bien usual, bien convencional. Sinónimo de la palabra polución. Sinónimo de la palabra polución. Polución. Contaminación. Bien. Polución, contaminación. Sí, sí, perfecto, está bien. Bien. Siguiente término. Sinónimo de la palabra. A ver, esta otra palabra también usual, también bien convencional. Abulia, abulia. No tiene interés. Está con abulia. No tiene interés. Está con abulia. No tiene ánimos. Está con abulia. Indiferencia, desgano, desinterés. Claro. Indiferencia, desgano, desinterés. Se siente abúlico, está con desgano, con desinterés. No tiene un atisbo de interés, de preocupación, dejadez. Bien. Siguiente. Y último término. ¿Cuántos términos voy preguntando? Ya 3, ¿no? Me faltan 2. Siguiente. Sinónimo de la palabra. A ver. Esta es otra palabra también un tanto conocida. Esta también es otra palabra un tanto conocida. Mermar. Mermar. ¿Qué es mermar? Menguar, disminuir, claro. Menguar, reducir, disminuir, exacto. Perfecto, jóvenes, genial. Y último término, gracias. Y último término, sinónimo de la palabra. Excitación. Sinónimo de la palabra excitación. Apuntamos, duda. Duda, inseguridad. Exacto, duda, inseguridad, dubitación, titubeo. Perfecto. Bien. A ver, ya practicamos vocabulario, jóvenes. Aquí está la diapositiva de esta semana. La frase del día. Los errores no son fracasos, son señal de que lo estamos intentando poco a poco. Ahí vamos, intentando hasta pulir nuestras capacidades académicas, nuestro entendimiento académico en ciertos cursos, así que hasta conseguir esa vacante.
No se sienta mal, es parte del proceso equivocarse, errar, de repente en algún ejercicio, en alguna pregunta, pero es parte del proceso. Procurar que el día del examen esos errores sean mínimos, mínimos, mínimos. Y eso depende del proceso, eso depende de la preparación. Bien, vocabulario de esta semana, jóvenes, vocabulario de esta semana, antónimo. Aquí corresponde antónimo. Díscolo. ¿Quién es el díscolo? Yo formulo el ejemplo y usted me dice el antónimo. Yo formulo el ejemplo y usted menciona el antónimo. Díscolo. ¿Quién es el díscolo? Es un sujeto díscolo, no obedece. No obedece, no hace caso, es un rebelde, es un sujeto díscolo. No obedece, no hace caso, es un rebelde. Obediente, obsecuente, sumiso, claro. Bien, Crisel. Bien, Crisel, Coraline. Sí es Coraline, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, sí es Coraline. Eh, Siguiente, antónimo, obediente. Sí, una muy buena película, ¿no? Atrabiliario. ¿Quién es el atrabiliario? El atrabiliario. Ejemplo, siempre se enoja, reacciona de manera iracunda, colérica, es un atrabiliario, de manera furiosa. Pacífico, bien, Ashley. Pacífico, apaciguado, tranquilo, sosegado. Abúlico. ¿Quién es el abúlico? El abúlico es el apático, el que no tiene ganas, no tiene fuerzas, no tiene vigor, no tiene interés, no tiene empeño. El abúlico es el apático. Ah, no, no. Puede ser, pero hay otro antónimo ahí. Hay otro antónimo. Vigoroso, vigoroso. Abúlico, antónimo, interesado, vigoroso, empeñoso. Fértil, antónimo, erial, eriazo, improductivo, terreno sin producir. Por ejemplo, ¿no? Terreno erial, eriazo, improductivo, terreno sin producir. Aerrojado, ¿quién es el aerrojado? El aerrojado es el sometido, el subyugado, el esclavizado. El aerrojado es el sometido, el subyugado, el esclavizado. Lo tienen arrojado, sometido, esclavizado. Ok, bien, María. Emancipado, libre, manumitido. Genial, bien. Jóvenes, ahí tenemos los 5 términos. Siempre revisar, a practicar, no se olviden. Y hoy trabajamos en la parte teórica, estructura textual, tema e idea principal. Son preguntas un tanto recurrentes en examen. Sin embargo, la pregunta por tema ha perdido un tanto de vigencia en los exámenes de San Marcos. Pero, sí se plantea la pregunta por tema central que la siguiente clase vamos a trabajar, que no hay una diferencia tan abismal o una diferencia tan sustancial entre tema y tema central. Se van a dar cuenta que están muy enlazadas, muy relacionadas. Parte de la estructura textual incluye no solo tema, no solo idea principal, tema central, título, resumen, campo y otro elemento más, intención del autor, que también vamos a trabajar. Nosotros vamos a desarrollar puntualmente tema central, idea principal, título, resumen. Normalmente vienen preguntas por por tema central, idea principal, resumen. A veces por tema, ya ese tipo de preguntas ya perdió un tanto de vigencia, pero a veces sí se plantea. Profe, preguntas por título ya no se plantea, pero es necesario manejar, es necesario conocer si es que de repente te piden alguna referencia o alguna alusión como resumen de, así que de todas maneras es necesario conocer. Por ejemplo, si usted va a postular a, o tiene interés de repente a otra universidad como Callao, Villa, ahí sí se pregunta por título. Todavía siguen preguntando por título.
Tema A. El tema es el objeto, sujeto o idea global que se desarrolla en el texto. El tema es el sujeto, objeto o situación o idea global que se desarrolla en todo el texto. El tema solo presenta, no entra tanto detalle, no explica. Puede ser explícito, es decir, mencionado en el texto, o implícito, es decir, se tiene que interpretar. Puede ser un sustantivo o una frase. Se desarrolla a través de la idea principal y secundaria, es decir, que tiene jerarquía, valor textual sobre la idea principal y secundaria. Pueden solicitarte no solo como el típico nominal, ¿no? El tema, sino me pueden solicitar el tópico, el asunto, de qué trata, de qué versa. Y redacción, puede ser una palabra, un sustantivo o una frase. Jóvenes, una consulta. En el colegio de repente les habrán comentado que el tema es la palabra que más se repite en el texto. Sí, quizá en el colegio les han comentado que el tema es la palabra que más se repite en el texto. Ya. Jóvenes, ese dato sí funciona. Ese dato sí funciona. Pero, chicos, funciona cuando el texto es básico, cuando el texto es elemental. Sí, a mí también. Yo recuerdo que en el colegio también me dijeron ello. Pero sí funciona. Sí funciona siempre que... sí, sí, sí. Sí funciona, pero siempre que el texto sea básico, sea manejable, o sea nivel Teletubby. Ahí funciona, ahí funciona. Pero si es un texto elaborado, si es un texto que no implica puntualmente un nivel básico de interpretación, no funciona tanto así. En algunos textos sí, pero en otros no, mayormente no. Que sí, profe, entonces no se va a repetir en todo el texto. No se va a repetir el tema tal cual, no se va a repetir el término tal cual, pero sí, de repente, sinónimos contextuales o referenciales. ¿Cómo así, profe? Ejemplo. Supongamos que en el primer enunciado ya mencionan el tema, consecuencias de la tuberculosis. Supongamos que en el primer enunciado ya te mencionan el tema, ya indican el tema, consecuencias de la tuberculosis, ya está. Líneas más abajo no indican literalmente, textualmente, consecuencias de la tuberculosis, sino efectos de la TBC. Y líneas finales no se indica literalmente consecuencias de la tuberculosis, sino incidencias de la tisis. Jóvenes, ¿esos tres temas son temas totalmente diferentes o son similares? Claro, exacto, prácticamente es lo mismo. Exacto, exacto. En otras palabras, no te van a mencionar tal cual el tema en todo el texto, pero sí sinónimos contextuales o referenciales que prácticamente me indican que es la misma idea. Ojo con ese detalle. Entonces, no busque usted que en todo texto se repita la misma palabra en toda la extensión del texto, sino sinónimos referenciales, sinónimos contextuales. Bien. La idea principal, jóvenes, una consulta. ¿Ustedes creen que el tema está muy relacionado con la idea principal? ¿Qué dicen, chicos? ¿Ustedes creen que el tema está muy relacionado con la idea principal? ¿O no tienen nada que ver? Sí, claro, de hecho, sí están relacionados, sí están vinculados, no están desconectados, sí están vinculados. ¿Qué sí, profe? Sí, sí, vamos a ver ahora. La idea principal es lo que se dice mayormente a partir del tema del texto. La idea principal es lo que se dice mayormente, generalmente a partir del tema del
del texto. Bien. Entonces, a ver, si la idea principal es lo que se dice mayormente a partir del tema del texto, ¿qué dicen ustedes, jóvenes? ¿La redacción de la idea principal incluye o no incluye el tema? ¿Incluye o no incluye el tema central? Sí, sí. Si la idea principal es lo que se dice mayormente a partir del tema del texto o del tema central del texto, entonces la idea principal en su redacción va a implicar, va a contener el tema o el tema central. Formas de presentación en las preguntas. Me pueden solicitar no siempre la típica pregunta, ¿no? El tema es la idea principal. No, no siempre, sino la idea cardinal, medularmente, cardinalmente, la idea medular, el rema, diferentes formas de presentación. Redacción. Por lo común es una oración. Por lo común se redacta como una oración. Por lo común, por lo general, se redacta como una oración. A veces como una frase. Características. Afirma o niega. Tampoco entra tanto detalle, solo afirma o niega. Es subordinante, ¿por qué? Porque tiene mayor jerarquía sobre otras ideas, sobre las ideas secundarias. La idea principal normalmente, comúnmente está implícita, es decir, debemos interpretar. Es decir, nosotros como lectores debemos interpretar. Recuerda entonces, y tema e idea principal están muy enlazadas, muy vinculadas. Y de hecho, jóvenes, tema central, idea principal, pregunta por resumen, por intención del autor, están muy vinculadas, muy enlazadas. Chicos, chicas, ustedes que han revisado exámenes pasados, exámenes de admisión de años anteriores, una consulta, jóvenes. Ustedes se han percatado que en un solo texto viene, en un solo texto, en un mismo texto, les plantean preguntas por tema central, idea principal, resumen, intención. Es decir, en un mismo texto encontramos esas preguntas, ¿sí? De examen de admisión. No, exacto, Cristina, no. En examen de admisión, en textos de examen de admisión, yo no he visto que en un solo texto, no en un mismo examen, sino en un solo texto, en un mismo texto, se planteen preguntas por tema central. Pregunta número 1, tema central. Pregunta número 2, idea principal. Pregunta número 3, intención del autor. Pregunta número 4, resumen. Pregunta número 5, título. Pregunta número 5, título. No, pregunta en textos de admisión, no. En textos tipo de eco para repasar, claro, bueno, ahí sí, pero de examen, no. Profe, ¿por qué? Porque son preguntas, sí, Ariana, sí, tal cual. Profe, ¿y por qué? ¿Por qué no me plantean esas preguntas en un mismo texto? Porque están muy enlazadas esas preguntas, están muy relacionadas esas preguntas. Si tú ya tienes la idea principal, oye, ya tienes el tema, ya tienes el resumen, ya tienes la intención. Y dime, ¿San Marcos te la pone fácil? ¿San Marcos te regala varias preguntas? No, San Marcos no te la pone fácil. San Marcos no te regala varias preguntas. Jóvenes, a veces sí, a veces sí. Si usted es minucioso, si usted interpreta adecuadamente, a veces resulta que la respuesta de una pregunta ya está en la otra en el planteamiento de otra pregunta. Rarísimas veces, pero puede pasar, quién sabe. O sea, la respuesta de una pregunta ya se está planteando en la redacción, en el planteamiento de otra pregunta. Pero son rarísimas veces. Bien, así que no viene en un mismo texto esas preguntas. No viene en un mismo texto las preguntas por estructura textual. Bien, jóvenes, a ver, aplicamos, ayúdame. Dice, una de las razones por qué los gatos rechazan el agua es porque los ancestros de los gatos, los antecesores de los gatos que vivían en los desiertos, no tenían experiencia con el agua. Siempre. Fíjense de qué trata el primer enunciado. Revisen de qué trata el primer enunciado. Normalmente, cuando es un texto expositivo, el primer enunciado ya está planteando el tema.
A veces no, pero normalmente ya el primer enunciado plantea el tema. Jóvenes, pregunto, en este primer enunciado, ¿de qué se trata? ¿Sobre qué se está tratando? ¿Sobre los gatos? ¿Sobre el agua? ¿O sobre el miedo que tienen los gatos al agua? A ver, leo nuevamente. Una de las razones por qué los gatos rechazan el agua es porque los ancestros de los gatos, los antecesores de los gatos vivían en los desiertos y no tenían experiencia con el agua. El miedo de los gatos, ¿no? Claro, el miedo que tienen los gatos por el agua. Una de las razones, ¿no? Vamos a ver en los siguientes enunciados, si en los siguientes párrafos se sigue planteando el mismo tema, ¿no? O si se sigue determinando, precisando otras razones. A ver, sigamos. Otra razón, otro motivo. Ah, caray, ya, una razón por qué el gato tiene miedo al agua. Otro motivo por qué el gato tiene miedo al agua es que desde que los humanos empezaron a domesticar gatos, eso trata hace 9000 años en Chipre, los dueños de los gatos los han protegido de la rudeza de los elementos, incluyendo el agua. Ah, fíjate, esta es otra razón del por qué los gatos tienen miedo al agua. ¿Por qué? Porque las primeras personas que empezaron a domesticar los gatos los protegieron de los elementos naturales. Esto incluía el agua. Las personas que empezaron a domesticar a los gatos, eso es de hace 9000 años, los protegieron a los gatos de la rudeza de los elementos naturales. Esto incluye el agua. Siguiente párrafo. Bien, a ver, antes de proseguir con el párrafo 2, hasta aquí, ¿el texto sobre qué trata? ¿Sigue tratando el mismo punto? ¿El miedo de los gatos al agua? ¿El miedo que tienen los gatos por el agua? Sí. ¿Pero qué se está precisando puntualmente? Razones, exacto, Ashley, razones, motivos, por qué el gato tiene miedo al agua. Ok, sigamos con el texto y veamos si mantiene esa temática. Una razón especializada, ¿una razón de qué? De por qué el gato tiene miedo al agua. De por qué el gato tiene miedo al agua. Ahora dice una razón especializada. Si dice una razón especializada, es una razón de carácter ecológica, de carácter social, de carácter económica, de carácter veterinario, de carácter antropológico, razón especializada, otro motivo especializado. Mm, sería de carácter social, de carácter antropológico, de carácter veterinario, de carácter económico. Si dice otra razón, una razón especializada. A ver, veamos. De ese rechazo al agua es porque los meninos tienen el sistema respiratorio muy delicado, veterinario, pues de un carácter veterinario. Los meninos tienen un sistema respiratorio muy delicado. Uy, entonces, como los meninos tienen un sistema respiratorio muy delicado, pues se les protege, se les evita tener contacto con el agua para protegerlos, para protegerlos. Los meninos tienen un sistema respiratorio muy delicado, entonces para evitar que compliquen su sistema respiratorio, para protegerlos, se les aleja del agua. Recuerda que los gatos son animales muy inteligentes y para protegerse, rehuyen, se alejan del agua. Así evitarán gripes y otras enfermedades respiratorias. A ver, chicos, aquí dice que ellos rehuyen del agua para protegerse. El primer enunciado del segundo párrafo también me da a entender que hay un interés de protección. Como los meninos tienen el sistema respiratorio muy delicado, pues hay que protegerlos para no perjudicar su sistema respiratorio. Yo les pregunto, jóvenes, en el primer párrafo, ¿hay alguna razón que también implique el sentido de protección o no? En el segundo párrafo, sí. Me dice, por protección se les protege al gato. Por protección se le protege al gato del contacto con el agua. Pregunto, jóvenes, ¿y en el primer párrafo hay alguna razón que se refiera o aluda al sentido de protección? ¿No? Alex me indica que sí, Rodrigo también. Ok, sí, aquí está, ¿no?
Aquí, primer párrafo, otro motivo, tal. Eso trata de hace 9000 años en Chipre. Los dueños de los gatos los han protegido. Exacto, los dueños de los gatos los han protegido de la rudeza de los elementos naturales. Entonces en el primer párrafo hay un argumento, hay un motivo, una razón que indica que se les ha protegido se les ha excluido, se les ha alejado del agua por protección. No, por eso pregunto, Ashley, por eso les preguntaba yo hace un momento, en el primer párrafo, ¿encuentran algún argumento que se refiere a protección? Yo no les he preguntado si el primer párrafo se centra en el sentido de protección. Yo les he preguntado, ¿encuentran en el primer párrafo algún argumento que se refiere o alude a protección? Sí, que es el segundo argumento, ¿verdad? La segunda razón, el segundo motivo. Bien. A ver, sigamos. Los dueños de los gatos también pueden acostumbrarlos al agua. Mira, resulta que los dueños también pueden acostumbrarlos al agua, bañándolos cuando son cachorros, babies. Pero la mayoría de los veterinarios no lo recomienda, no recomienda que se les acostumbre al agua, porque pueden secar la piel del gato y eliminar las feromonas de los gatos que ayudan a comunicarse con otros felinos. Mira, si los veterinarios no recomiendan bañar a los gatos porque pueden secar la piel del gato y pueden eliminar las feromonas, entonces los veterinarios al recomendar no bañar es porque se le quiere proteger al gato y evitar que se seque la piel, ¿o no? ¿Qué dice Rodrigo? Es porque se le quiere proteger al gato. Bien, claro. El consejo, la recomendación de los veterinarios es para proteger al gato. Es para proteger al gato. Así evitar que se le seque la piel y eliminar las feromonas. Así evitar que se le seque su piel y que elimine sus feromonas. Siguiente. Además, el gato rechaza el agua para protegerse. Mira, otra vez, por protección. Y a esto se suma que tiene todo lo necesario para mantenerse limpio el menino. Su saliva contiene un detergente natural para reducir la grasa y su lengua es áspera para limpiar la suciedad por protección. Jóvenes, en general, el texto mantiene el mismo tema que se plantea desde el inicio o deriva de repente a otro tema. Mantiene el mismo tema, ¿no? Que es los motivos, ¿no? Motivos, las razones por qué el gato rechaza el agua. Motivos, razones del por qué el gato rechaza el agua. Jóvenes, ¿y qué se dice de esos motivos? Mayormente, ¿qué se dice de esos motivos? ¿Por qué? ¿Por qué esos motivos? ¿Qué naturaleza tienen esos motivos? Por protección, por un sentido de protección, para protegerlos. Casi en todo el texto se menciona ello, ya sea de manera directa o indirecta, ¿no? Que se rechaza el agua, tienen miedo al agua, principalmente porque detrás de ese rechazo hay un sentido de protección. Detrás de ese miedo, de ese rechazo, hay un sentido de protección, hay una base de protección. A ver, ahí tenemos el tema. Los motivos del rechazo al agua por parte de los gatos. Los motivos del rechazo al agua por parte de los gatos. Tema. Idea principal. Los motivos del rechazo al agua por parte de los gatos se basa en un criterio de protección. Aquí está el tema y aquí está lo que se dice el tema. Todo esto es la idea principal. Todo este enunciado es la idea principal. El tema y lo que se dice del tema. El tema y lo que se dice del tema, en mayoría. Lo que se dice del tema mayoritariamente. Lo que se trata del tema mayoritariamente. Jóvenes, pregunto, en la redacción de la idea principal, ¿se incluye o no se incluye el tema? A ver, ayúdame. En la redacción de la idea principal, ¿se incluye o no se incluye el tema? Claro, Romina, exacto. Sí se incluye el tema. ¿Qué, profe? Entonces es así, se debe incluir. Sí.
La idea principal debe incluir el tema, ya sea de manera directa o indirecta, pero debe incluir el tema, ya sea de manera directa o indirecta. Bien, ahí lo tiene. Jóvenes, hasta aquí estamos bien, ¿sí? Si hay dudas, me avisan. Muy bien, entonces, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos para empezar con los textos? Ya estamos empilados, ¿no? Yo sé que el día de hoy ustedes han soñado con los textos, ha sido un sueño tan hermoso, tan bello, tan sublime. No ha sido pesadilla, ¿verdad? No, 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 no. Ha sido un sueño tan dulce, tan hermoso. Han soñado que han resuelto 5 de 5, han llegado a la perfección. Y así como se ha dado en su sueño, ahora también en la vida real también, en la realidad también. Empezamos siendo 1:34. Tanto sé que, profe, tanto sé que no quise despertar. Los sueños se hacen realidad, claro. Sí, sí, vamos por las 5 correctas. Siendo 2, estaba diciendo 1:34. 2:34, haciendo 2:34, 8 minutos hasta las 2:42. Revisamos bien, evaluamos bien y vamos por las 5 correctas. Duda que tenga, escribe.
chicos. A ver. Disculpen, he tenido que trasladarme a otro espacio de la casa porque a mi buen vecino se le ha ocurrido ya desde hace una semana taladrar su pared. En la mañana estaban en silencio y ahorita ha empezado. Incómodo. Pero escuchan, jóvenes, escuchan mi voz, ¿todo bien? Porque me he cambiado de... Ya, ok, genial. Entonces empecemos. A los hombres les interesa saber cómo funcionan las cosas. En promedio, a los hombres les interesan más los procesos que las personas. A los hombres les interesa saber más los sistemas que, que las personas. Las personas son en cierto sentido sistemas, pero más impredecibles. No se puede determinar cómo van a actuar o cómo van a proceder. Son impredecibles. Y resulta más interesante en promedio para las mujeres. A las mujeres les interesan más las personas, debido a que las mujeres tienen una mayor predisposición a la empatía. Jóvenes, en síntesis, los varones tienen mayor inclinación por las actividades relacionadas a las personas o a los sistemas. Según el texto, los varones tienen mayor inclinación, mayor interés por las actividades relacionadas con los sistemas. Exacto. Y las mujeres, actividades relacionadas con las personas, con la empatía, claro, con las personas, con la empatía. Bien. Tal como evidencian numerosos estudios como el realizado con una muestra de 5.186 personas, en el que se midió el cociente de empatía y el de sistematización. Se midió el cociente de empatía y de sistematización, y las mujeres en promedio calificaron mejor en empatía, mientras que los varones calificaron mejor en sistematización. Mira, en un estudio de White y Zuckerberg del 2012. Entonces, en este estudio, las mujeres, el grupo de muestra en esta investigación, dentro del grupo de muestra en esta investigación, las mujeres calificaron mejor en el cociente de empatía y los varones calificaron mejor en el cociente de sistematización. Así, en un metaanálisis. Profe, ¿qué es eso de metaanálisis? Apuntamos. Metaanálisis es un análisis profundo, no es un análisis básico, sino un análisis profundo, a detalle. A ver, entonces aquí tenemos así en un metaanálisis. Así en un metaanálisis. ¿Dónde está? Aquí está. Así en un metaanálisis de genoma de empatía cognitiva. A ver, un momento, dice. Así en un metaanálisis de genoma cognitivo. Cuando hablamos ya de genoma, ¿qué factor está implicándose? ¿Qué factor está influenciando? ¿Factor social o factor biológico? Porque ya estamos hablando de genoma referido a la genética. Un factor biológico. Claro, aquí ya está incidiendo un factor biológico. Bien, así en un metaanálisis de genoma de empatía cognitiva realizado a 100.000 voluntarios, las mujeres rindieron mejor en el test de lectura de emociones en los ojos. Estudio de Warren y otros 2017. La sistematización incluye sistemas técnicos, como también naturales y abstractos. En todo el mundo no hay más del 20% de mujeres en las carreras altamente sistematizadoras. Y según el texto, jóvenes, ¿quiénes son los más interesados en las actividades sistematizadoras, en las carreras sistematizadoras? ¿Las mujeres o los varones? Los hombres, los varones son los más interesados en actividades o carreras sistematizadoras. Y resulta que no hay más del 20% de mujeres en este tipo de carreras. Claro, pocas, ¿no? Si no excede el 20%, carreras como física, matemáticas, ingeniería y ciencias de la computación.
Aquí está la llave que permitiría empezar a comprender las diferencias de sexo entre hombres y mujeres. Aquí está la clave para entender las diferencias de sexo entre hombres y mujeres, para entender las diferencias de interés, de predilección. Las mujeres prefieren carreras relacionadas con la empatía, los varones prefieren carreras relacionadas con la sistematización, los procesos. La razón por la cual eligen en promedio carreras diferentes es de tipo biológico. Ah, caray, de tipo biológico. Se menciona en una parte, en un metaanálisis de genoma de empatía cognitiva. No, entonces incide un factor biológico. Jóvenes, sin embargo, en el texto B, el factor que predomina en la elección, en la predilección de carreras, tanto para varones y mujeres, ¿es un factor de carácter biológico o es de otro carácter? Según el texto B, que usted ya leyó el texto B. El factor que predomina en la elección de una carrera, tanto en varones y mujeres, otro factor que es el factor social, ¿verdad? Otro factor que es el factor social. Ah, la cultura también, claro, Darlene, pero eh, la cultura ya es un criterio subalterno, secundario. El criterio principal es social, lo cultural es subalterno, secundario, pero claro que se podría incluir también. A ver, la participación de las mujeres en las profesiones científicas, tecnológicas, de ingeniería y matemáticas se ve disminuida por los estereotipos. Dime, ¿y qué son estereotipos? ¿Qué entiende por estereotipos? Los estereotipos son ideas preconcebidas sobre un grupo social que son ideas erradas, equivocadas. Los estereotipos son ideas correspondientes a un grupo social, pero son ideas cerradas, equivocadas. ¿Qué estereotipos conoce? ¿Qué estereotipos conoce que diferencian, divergen tanto a los varones como a las mujeres? Yo empiezo. Los hombres no lloran. Era un estereotipo de los años hasta los años 90. Los hombres no lloran, los hombres no tienen por qué llorar. Otro estereotipo que conozcan, otro prejuicio, otra idea errada, equivocada que conozcan. Colores específicos, claro, ¿no? Las mujeres son más emocionales, colores específicos, los varones solo azul, las mujeres solo rosado. No, porque vas a jugar con carritos. No, porque vas a jugar a la cocinita. No, no. Roles específicos, ¿no? Mm. Antes, ahora no, ahora ha disminuido algo, pero antes, si yo recuerdo, un paréntesis, yo recuerdo que cuando salía a jugar aquí con mis amiguitos del barrio, salía a jugar aquí con mis amiguitos de la cuadra, nos juntábamos como 22 niños, éramos una tribu, varios niños. Las mujeres son más del... Sí, también, ¿no? También ese es otro estereotipo típico y que lamentablemente hasta ahora todavía prevalece en, eh, en el ideario de algunas personas. Bien. También, Romina, también. Recuerdo que salíamos a jugar y, por ejemplo, las niñas querían jugar vóley y los niños querían jugar fútbol, pero había niños que también querían jugar vóley. ¿Qué es lo que hacíamos? Y para nosotros era normal porque éramos niños, ¿no? Media hora jugábamos fútbol, niños y niñas. Media hora jugábamos vóley, niños y niñas. Nos alternábamos así en los juegos. Y recuerdo que a veces por ahí salía uno que otro papá a llamarle la atención a su hijo. ¿Por qué estás jugando vóley? ¿Qué te pasa? Juega fútbol, ahí tiene sus amiguitos. Sí, nosotros ¿qué? Niños no entendíamos mucho, pues niños de 8, 9 años, ¿qué? Pero simplemente estamos jugando. Pero bueno, a nuestra nuestra noble infancia, inocente infancia, nosotros jugábamos así, media hora de bola y media hora de fútbol, para no resentirnos. Pero, mira, eso te hablo de los 90, 2000.
Ahora ha bajado un poco esa forma de pensamiento, pero todavía persiste. Bien, es fundamental eliminar los estereotipos, esos prejuicios. Oh, ¿no? Pero es gran habilidad para jugar yaces. Es fundamental eliminar los estereotipos, los prejuicios en la sociedad, pero sobre todo en las mujeres jóvenes que buscan materias relacionadas a estas ramas. ¿Qué ramas? Carreras CTI, CTIM. Carreras CTI, CTIM. Ya que los prejuicios promueven el poco interés en estas carreras, los estereotipos promueven el poco interés en estas carreras CTI, CTIM. Uy, no, Ashley. De repente es su forma de demostrar preocupación. Bien. También existe una diferencia en cómo las niñas y los niños perciben estas asignaturas. ¿Qué asignaturas? Carreras CTI, CTIM. Las niñas suelen considerar estas carreras como académicas, aburridas, debido a que no se les inculcó un verdadero interés desde temprana edad. Por 10 que disfrutan menos las matemáticas y las ciencias. Profe, ¿a qué se refiere? Que cada vez hay por 10 menos, 10 menos, 10 menos que disfrutan de niñas estudiantes que disfrutan más las carreras CTIM. Es decir, hay un menor interés, cada vez hay un menor interés por este tipo de carreras, por este tipo de asignaturas. A medida que entran a la secundaria, cada vez menos interés, menos interés. Además, la inclusión de las mujeres en carreras científicas, tecnológicas, ingeniería y matemáticas, CTIM, acelerará el camino hacia la equidad salarial, la cual se estima que será hasta el año 2168. ¡Wow! O sea, a ver, la inclusión de mujeres en las carreras CTIM permitirá la equidad salarial. La inclusión de las mujeres en carreras CTIM permitirá la equidad salarial, que se conseguirá allá por el año 2168, la equidad salarial. Oye, ya ni vamos a vivir para ese tiempo. Ya no vamos a vivir para ese tiempo. Y si es que se mantienen las tendencias actuales, es decir, si es que se mantienen las tendencias de ahora, se va a llegar a una equidad salarial para el año 2168. Ahora, si se reduce esa tendencia, demorará más que un año 3000. Año 3000, wow. Por otro lado, el desconocimiento sobre el alcance de estas carreras se suma a la percepción de que dichas áreas están destinadas al género masculino, lo que resulta en el poco involucramiento de las mujeres en las carreras CTIM. En rigor, apunta, en rigor es como decir en síntesis. En rigor, en síntesis. Jóvenes, un dato. Después de este conector, después de este nexo, por lo general se plantea la idea principal. Ten en cuenta, después del conector en rigor, en síntesis, en resumen, en conclusión, por lo general se plantea después de ese conector la idea principal. A ver, veamos. La poca participación de las mujeres en las carreras CTIM está condicionada por una estructura social, es decir, por una influencia estereotipada por los prejuicios que excluye a la mujer y le confiere ciertos roles y preferencias a las mujeres, los cuales influyen al momento de elegir, de escoger ciertas carreras ajenas a las ciencias. Jóvenes, entonces, según el texto B, la elección de ciertas carreras, ya sea de varones, principalmente de mujeres. Según el texto B, la elección de ciertas carreras, ya sea de varones, principalmente la elección de carreras de mujeres, se ve influenciada esa elección por una influencia de carácter biológico o carácter social. Social. Particularmente, ¿qué aspecto influye en esta escogencia, en esta elección? Influyen los estereotipos. Influyen los estereotipos. Así es, mira, si antes antes se veía,
yo recuerdo que hasta veía a mis amiguitos que se caían, lloraban, y el papá decía, los machos no lloran, los hombres no lloran. Y yo en mi mente, ¿no? Mis amiguitos decían, oye, pero tiene una herida en la rodilla, tiene tremenda herida en la rodilla, en el brazo, ¿cómo no va a llorar? Pero así era, y bueno, hasta ahora, ¿no? Hay algunas personas que todavía siguen manteniendo ese pensamiento. Ambos textos se inscriben en una polémica que gira en torno a, ¿cuál es su respuesta? Ok, ya tienen respuesta. A ver. Casita, claro está. Claro está que es casita. Bien. Las causas sociales, texto B, o biológicas, texto A, de la predilección por ciertas carreras entre hombres y mujeres. De ciertas carreras entre hombres y mujeres. Bien, estamos. Siguiente. ¿Cuál sería el mejor título para el texto? A ver, es para ambos. Es para ambos textos. Entonces, si es para ambos textos, dime, ¿se relaciona o no se relaciona con la primera pregunta, con la respuesta de la primera pregunta? Sí se relaciona. Si has contestado correctamente el numeral 1, ya tienes respuesta correcta en el numeral 2. ¿Cuál es su respuesta? Avioncito, arbolito, androide, amorcito. Dilección. Dilección es preferencia, predilección de carreras entre hombres y mujeres. La predilección de carreras que tienen tanto varones como mujeres. Dilección es predilección, preferencia. Predilección, preferencia. Vamos bien, vamos bien. Una mejor síntesis, resumen del texto B sería, un buen resumen, una buena síntesis para el texto B. Dadito, a ver, veamos qué dice Dadito. La escasa participación femenina en las carreras 7 y M se dan debido a factores sociales que hacen que ellas elijan carreras distintas a las ciencias. Sí, factores sociales, puntualmente por incidencia de estereotipos. Dadito. ¿Hasta aquí tienes de repente alguna duda o tienes de repente alguna otra pregunta que te ha causado intriga, duda y desees revisar? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Entonces, si no hay dudas, si no hay consultas en alguna otra pregunta que ya desarrollamos hasta el momento, continuamos con el... ¿En qué número, Darlene? ¿En qué numeral? 3. A ver qué dice la alternativa C. La intervención femenina en la CTM es fructífera. Fructífera quiere decir provechosa, ventajosa, ya que les da una visión diferente a las investigaciones realizadas por varones. Esto hace que se disminuya la diferencia salarial. Pero, ¿por qué fructífera? Si en el texto se indica que hay menor interés por las carreras 7 y M por parte de las mujeres. Y es más, cada año ese interés menor se va reduciendo. Cada vez 10 menos, 10 menos, 10 menos. Entonces, aquí es incompatible. La intervención femenina en la 7 y M es fructífera. No es fructífera porque hay un menor interés por parte de las niñas con respecto a las asignaturas 7 y M. Es más, cada año va reduciendo 10 menos, 10 menos, 10 menos. Bien. Ok, 4. Luego de leer ambos textos, determine cuál de los enunciados es incompatible. Usted ya sabe cuáles son los dos criterios de incompatibilidad. Ya sabe cuáles son los dos criterios. Las mujeres en general tienen una buena puntuación en la actitud empática. ¿Esto es compatible o incompatible? Esta idea que acabo de leer. Compatible, según texto B o texto A. Según texto B o texto A.
Según texto A, exacto, Lucerito, según texto A. Como un dato fáctico, apuntamos, dato fáctico es de hecho, de realidad. Lo fáctico se refiere al momento, al hecho, a la realidad. Como dato fáctico, las mujeres prefieren masivamente las carreras 7 y M. ¿Eso es cierto? Masivamente, numerosas mujeres prefieren las carreras. No, según el texto B, pues no es así. Es más, según el texto A, porque indica que ni el 20% de mujeres del total de profesionales dentro de las carreras CTM, las mujeres no alcanzan, el porcentaje de mujeres que estudian esas carreras no alcanzan el 20%. 3. Según el texto B, los estereotipos se definen como resortes de tipo biológico. ¿Los estereotipos son de tipo biológico o de tipo social? Social. 2 y 3, incompatible. 2 y 3, incompatible. Seguimos. En virtud del planteamiento del texto B, si una sociedad combatiera los estereotipos que se han sedimentado, apunta, sedimentado, asentado, enraizado. Sedimentado, asentado, enraizado. Se han sedimentado en contra de la capacidad de la mujer. Jóvenes, según el texto, esos estereotipos asentados en contra de la capacidad de la mujer ha permitido que haya más mujeres interesadas en las carreras CTM o menos mujeres interesadas en las carreras CTM. Exacto. Esto ha dado como consecuencia que haya menor interés por parte de las mujeres hacia las carreras CTM. Pero si esos estereotipos se combaten, se eliminan, si esos estereotipos ya no existen más, dime, si esos estereotipos ya no existen más y no se le juzga, no se le señala a la mujer por estudiar una carrera CTM, ¿podría o no podría aumentar la cantidad de mujeres interesadas en las carreras CTM? Podría aumentar. Podría aumentar el interés de las mujeres en las carreras CTM. Dedito. Podría evidenciarse un mayor porcentaje de mujeres científicas. Podría evidenciarse un mayor porcentaje de mujeres científicas. Bueno, no solo científicas, puede ser también tecnología, ingenieras, matemáticas. Está bien. Podría presentarse un mayor porcentaje de mujeres científicas, así como ingenieras, matemáticas. Dadito. Bien. Jóvenes, ¿hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Si hay dudas, me avisa. ¿Sí? Ok, bien. Pasamos al texto 2 en una, rápido. Siendo 3,6, 8 minutos, 3,14. 8 minutos, 3,14. Revisamos bien, evaluamos bien y vamos por las 5 correctas. Mira, viene con dibujito. Viene con dibujito.
A ver, jóvenes, está. Ah, ya está, perfecto. Perfecto, empezamos. ¿Dónde está el texto? Aquí. Comer uvas enteras con piel y pepitas es la tercera causa de asfixia en menores de 5 años. Esa es la principal razón por qué la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, SEOR, advirtiera, alerta, mira, es la tercera causa de asfixia en menores de 5 años. Hasta hace solo algunos días, del riesgo de atragantamiento o asfixia en niños de corta edad. Por su forma y su textura, las uvas pueden obstruir las vías respiratorias y provocar una situación de peligro que puede llevar incluso a la muerte si no se actúa a tiempo. Se insistía en el comunicado de que la SEOR difundió el pasado 27 de diciembre. Incluso puede provocar hasta la muerte. ¡Uy, qué miedo! Bueno, eso sí, ¿no? El atragantarse, el atorarse, incluso puede llevar hasta la muerte de la persona si es que uno no conoce una técnica en especial, en particular, para poder atender a las personas que sufren de un atragantamiento. Sigamos con el texto. ¿Qué dice por aquí? Aquí está. Su tamaño coincide con el del tubo respiratorio. Su tamaño coincide con el del tubo respiratorio y lo tapona como un corcho a una botella, explica el otorrino Faustino Núñez Batalla. El riesgo de las uvas, insiste Núñez, es su forma redondeada, su textura lisa por la cáscara, que facilita que en un momento dado pueda escapar de la boca a la garganta de forma inadvertida, que no se dé cuenta la persona que esté ingiriendo uvas. De ahí apunta la necesaria prevención a la que la Sociedad Española de Otorrinolaringología hace referencia en su comunicado, que algunos tacharon de alarmista. ¿Qué quiere decir? Algunos tacharon de exagerado. ¿Qué comunicado tan alarmista? ¿Qué comunicado tan exagerado? ¿Qué comunicado tan sobrevalorado? Pero que a la vista de lo ocurrido es más que pertinente, era más que pertinente. En el comunicado, no solo se hacía referencia a los posibles riesgos para los menores de 5 años, sino también para los mayores de 65 años. Sobre todo, si estos presentan trastornos de deglución, como la disfagia, es decir, complicaciones para ingerir alimentos. Todo ello porque salvar la vida de una persona que ha sufrido un atragantamiento con, por ejemplo, dice bien clarito ahí, con, por ejemplo, es un ejemplo, con, por ejemplo, una uva requiere de una rápida y certera intervención. ¿Eso qué quiere decir, jóvenes? Se dice con, por ejemplo, al ingerir una uva. ¿Qué quiere decir? Que una uva, la injerencia de uvas, el ingerir uvas es la única causa de atragantamiento. Es que, ¿acaso solo con la uva la persona se puede atragantar o se puede atragantar de repente con otro alimento? Se puede atragantar con otro alimento, como bien se indica en el gráfico, con otro objeto, incluso hasta con el bolo alimenticio. No hay más margen de actuación que 3 minutos más o menos. No hay margen. Así que en un minuto se puede salvar la vida, en un minuto se puede perder la vida. Veamos el gráfico. ¿Cómo se produce el atragantamiento? Un cuerpo extraño obstruye la entrada de aire, que no necesariamente, no únicamente es una uva. Lo de la uva es solo el caso para ilustrar el texto. Lo de la uva, la determinación con respecto a la uva es solo para ilustrar el texto. Bien, es solo un ejemplo.
se produce un déficit de oxígeno en el cerebro. Uy, aquí, déficit de oxígeno. Parada respiratoria. Uy, aquí, parada respiratoria. El cerebro recibe sangre, aunque cada vez tiene menos oxígeno y es de peor calidad. Dedito. De peor calidad. A los 6 minutos aproximadamente, depende de cada individuo, se produce una parada cardíaca. Ah, caray. Aquí. Una parada cardíaca. La recuperación de la víctima depende del tiempo que haya permanecido el cerebro sin oxígeno. Las secuelas, las consecuencias varían desde pérdidas de memoria o facultades o dificultades funcionales. Apuntamos, chicos. Apuntamos, chicas. Secuelas. Secuelas quiere decir consecuencias negativas. Secuelas, consecuencias negativas. Bien. El bolo alimenticio u objeto queda atascado en la laringe o tráquea. Ahí es donde se produce el atragantamiento. Reflejo vagal. Cuando un cuerpo extraño llega a la laringe, la respuesta es contraerse. La laringe se contrae y reduce su diámetro para evitar que éste llegue a la tráquea y a los pulmones. Entonces se reduce para evitar ello. Bien, seguimos. Aquí. Aquí. Jóvenes, según el gráfico, ¿cuál es el conducto apropiado por donde debe pasar el alimento? ¿Cuál es el conducto apropiado por donde debe pasar el alimento? El esófago. Exacto. Por el esófago. Ese es el conducto adecuado por donde debe pasar el alimento. Bien. ¿Y dónde se produce el atragantamiento? ¿Cuando pasa por el esófago o cuando pasa por la laringe, llega a la laringe, a la tráquea? Exacto. Ahí se produce el atragantamiento, ¿no? Cuando llega a la laringe, la tráquea. Bien. Bien, seguimos aquí el gráfico. Resulta que hay una lámina, aquí está, que se llama epiglotis. La epiglotis es una lámina de cartílago que detiene el alimento e impide que entre a la tráquea, en la tráquea. Ah, caray. Entonces la epiglotis impide que entre el alimento a la tráquea. Entonces, cuando ingerimos alimentos, la epiglotis está abierta o cerrada. Cuando ingerimos alimentos, sabiendo que la epiglotis evita que el alimento pase a la tráquea. Claro, cuando ingerimos alimentos, la epiglotis está cerrada. Cuando ingerimos alimentos, la epiglotis ahí está cerrada para evitar que el alimento pase a la tráquea, para evitar el atragantamiento. Orgánicamente, ¿no? Orgánicamente. Bien. Tenemos por aquí maniobra de Heimlich. Si la víctima está consciente, presionar bruscamente hacia arriba y adelante que el abdomen superior produce elevaciones del diafragma y provoca la expulsión rápida y forzada de aire desde los pulmones a la tráquea. Cuando la víctima es lactante. A ver, ¿quién es la víctima lactante? ¿A qué se refiere con víctima lactante? ¿Es un niño? ¿Es un puber, un adolescente o un baby? Víctima lactante. Es un baby, ¿verdad? Es un bebé. Bien. Sigamos. Un segundo, voy a conectar esto por aquí. Ya está conectado.
Conectados, sigamos. Un nenito, un baby. Se aplica con 2 dedos porque los bebés tienen órganos muy grandes, como el hígado o el vaso, y podemos dañarlos. Ahí está, posición de las manos del salvador, vector de empuje hacia abajo y el esternón hacia arriba. Si la víctima está inconsciente, la víctima adulta en posición supina. ¿Qué es posición supina? Apunta cuando el dorso, es decir, la espalda, está en el piso, boca arriba. Cuando el dorso, es decir, la espalda, está en el piso, boca arriba. Posición supina. Procedimiento de autosalvamento. Entonces, si una persona se atraganta y no hay nadie a su alrededor, esa misma persona puede aplicarse la técnica de Heimlich, la maniobra de Heimlich, él mismo. Sí. Como bien se indica aquí, procedimiento de autosalvamento. Jóvenes, pregunto, ¿aquí en la infografía se incide particularmente en el hecho de ingerir una uva? ¿Sí? ¿Me indica tal cual que es uno? No. Bien, no es. Porque lo de uva es un ejemplo para ilustrar el tema del texto. Numeral 6, vamos, lúcete con este texto. ¿Cuál es su respuesta? Dadito. A ver, vamos a ver, dadito. Vamos a ver, ¿qué dice alternativa D? Manifestar una advertencia a la luz del comunicado de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello y explicar las causas de atragantamiento y las diferentes técnicas de rescate que existen. Jóvenes, esta parte se indica en el texto lineal, ¿verdad? Y esta otra parte, explicar las causas de atragantamiento y diferentes técnicas de rescate que existen, texto lineal o infografía. El gráfico, la infografía, ¿verdad? Bien. Explicar las causas de atragantamiento, cómo se da y las diferentes técnicas de rescate están en la infografía, en el gráfico, en la infografía. Ok, sí está bien, no tengo por qué refutarte, no tengo por qué objetarte porque resulta que pues sí está bien. ¿Tienes alguna otra alternativa? ¿Deseas revisar alguna otra alternativa? Si no hay dudas, pasamos a la C. A ver, revisemos la alternativa C. Advertir. Ok, el verbo no está mal. Advertir, ya. Sobre lo riesgoso, ya. ¿Qué es para los niños? Ok. Y ancianos, ya. Bueno, niños y ancianos, está particularizando. A ver, sigamos. De España, comer uvas enteras. Comer uvas enteras. Jóvenes, pregunto. Este caso en particular de ingerir uvas y que las uvas determinan una mayor preponderancia de atragantamiento en la víctima, en la persona. Ok, Mariela, claro. El gráfico no indica particularmente uvas. Lo de, bien, Ashley. Es solo un ejemplo para ilustrar. Es solo un ejemplo para ilustrar. Ese es el detalle. Que lo de uvas, el caso de injerencia de uvas, que hay mayor predisposición a un atragantamiento, es solo un ejemplo. Y como bien menciona Mariela, ¿no? En el gráfico no se puntualiza o no se destaca esa idea, sino que indica que la persona se puede atorar, se puede atragantar por otros objetos, incluso hasta con el bolo alimenticio. Claro, con el gráfico tampoco. Con el gráfico no hay vínculo, no hay relación. ¿Sí? ¿Estamos? Estamos. Pasamos al siguiente numeral. Ok, pasemos al siguiente numeral. El sinónimo contextual del término alarmista. ¿Recuerdas que dice que algunos califican este comunicado como alarmista, exagerado, sobredimensionado? Dedito, a ver. Descabellado. Algunos califican este comunicado como
descabellado, exagerado, fuera de lo común, descabellado, exagerado, fuera de lo común. Profe, ¿qué significa desasosegado? Apuntamos. Desasosegado significa intranquilo. Está desasosegado, intranquilo, inquieto. Desasosegado. Siguiente término. ¿Cuál es el otro término? Incognoscible, apunta. Cognoscible es conocido. Cognoscible es conocido. Cognoscible, conocido. Incognoscible, desconocido. Incognoscible, desconocido. A ver, otro término. No, ahí está. Los términos que de repente no conoce. Incognoscible, desconocido. Bien. La alternativa A. A ver, vamos a ver la alternativa A. Desasosegado. Desasosegado es intranquilo. Es un sujeto desasosegado, un sujeto intranquilo. Está desasosegado, está intranquilo, inquieto, preocupado. Veamos aquí en el contexto. Se dice lo siguiente. Hacía referencia en su comunicado que algunos tacharon de alarmista. Dime, ¿se está calificando de alarmista a las personas o al comunicado? ¿Se está calificando de alarmista a las personas o al comunicado? Leo nuevamente para que te des cuenta. ¿Dónde está? Aquí. Otorrinolaringología hacía referencia en su comunicado, comillas, que algunos tacharon de alarmista. Exacto. Se está calificando como alarmista al comunicado. Al comunicado. Por tanto, si yo digo que es un comunicado desasosegado, intranquilo, inquieto, preocupado, ese es un adjetivo que se acopla, se precisa para personas, para sujetos. Hombre desasosegado, hombre intranquilo, hombre inquieto. Pero aquí no se está calificando a las personas, sino que se está calificando al comunicado, un comunicado alarmista, un comunicado exagerado, fuera de lo común, un comunicado descabellado, que descabellado también se refiere a ello, fuera de lo común, exagerado, inusual. Por esa razón optamos por descabellado, no por desasosegado, que es un calificativo para personas y en el texto el calificativo es para el comunicado. Ok, bien. Jóvenes, dudas hasta ahí. Si hay dudas, avisen. Si tienen dudas, avisen. ¿No? ¿Todo bien? Ok. Pasamos al siguiente numeral. De acuerdo con la maniobra de Heimlich que aparece en la imagen, es incompatible sostener que la persona que se atraganta. A ver, jóvenes, una consulta. ¿Me están solicitando cualquier idea incompatible de cualquier parte del texto? ¿O me están solicitando una idea incompatible del gráfico? Claro, Rodrigo, me están solicitando una idea incompatible del gráfico. Ahora, ¿me están solicitando una idea incompatible de cualquier parte del gráfico o en especial de una información en particular? Me están solicitando una idea incompatible de la, bien, Rodrigo, de la maniobra de Heimlich. Me están solicitando, es decir, me están solicitando una idea incompatible con respecto a lo indicado sobre la maniobra de Heimlich. ¿Cuál es su respuesta? He visto por ahí casita y elefante. A ver, vamos a ver qué dice casita. Debe ser puesta de inmediato boca arriba cuando haya perdido la conciencia. Boca arriba cuando haya perdido la conciencia. Recordemos que dice aquí, la alternativa C. Si la víctima está inconsciente, ha perdido la conciencia, debe estar en posición supina, boca arriba. Si la víctima ha perdido la conciencia, debe estar en posición supina, boca arriba. Entonces, jóvenes, la alternativa C es compatible o incompatible. Uy, ya te diste cuenta, perfecto. Lo bueno es que ya te has dado cuenta. Ya te has dado cuenta cuál es el error, ¿no?
A ver, elefante, debe ser ayudada si alguien es mayor de edad por otro sujeto necesariamente, crucialmente, principalmente. Eso es cierto, jóvenes. Una persona adulta necesariamente debe tener la ayuda de otra persona para poder realizarse la maniobra de Heimlich. ¿O es que él solo puede, la persona que se está atragantando solo o sola puede realizarse la maniobra? Claro, él solo, ¿no? Él solo, él solo. Elefante, este es la incompatible. Este es la incompatible. Y de incompatible. 9. A ver, vamos con el numeral 9. Se deduce de la imagen que la epiglotis. Jóvenes, pregunto, ¿qué es deducir? ¿Qué es deducir? Inferir, ¿ya? ¿Y qué es inferir? Deducir. Inferir, deducir, inferir. Inferir. Ya sabemos que una inferencia no está escrita literalmente en el texto, pero se interpreta a partir del texto. En otras palabras, toda inferencia va a tener un sustento en el texto. En otras palabras, toda inferencia va a tener un sustento en el texto. Bien. Idea implícita, exacto, Mariela. Bien. ¿Cuál es su respuesta? He visto por ahí casitas. ¿Tienen otra alternativa? ¿Tienen dudas? He visto casas, casas y casas. ¿Dónde están los mensajes? Ah, aquí están. Casita. Claro, Rubí. Bien, ahora vamos a ver. Se mantiene, la epiglotis se mantiene cerrada en el momento de deglución, de la deglución. Profe, ¿qué es eso de deglución? Deglución al momento de ingerir alimentos. Deglución al momento de ingerir alimentos. Claro, orgánicamente la epiglotis está cerrada cuando ingerimos alimentos. ¿Para evitar qué? Para evitar qué, jóvenes. Orgánicamente la epiglotis debe estar cerrada cuando ingerimos alimentos. ¿Para evitar qué? Para evitar que pase a la tráquea, exacto, Rubí. Para evitar que pase a la tráquea. En otras palabras, para evitar un atragantamiento. Para evitar que pase a la tráquea. En otras palabras, para evitar un atragantamiento. Entonces, la epiglotis debe mantenerse cerrada cuando se ingiere alimentos para evitar que esos alimentos pasen a la tráquea y así producir un atragantamiento. Evitar producir un atragantamiento. ¿Dudas con otra alternativa? ¿Desean revisar alguna otra alternativa o no hay dudas? ¿No hay dudas? No. Ok, si no hay dudas, chicos, seguimos. Si hay dudas, ya sabes, con toda confianza avisa. No, profe, no entendí esa parte. Ah, ok. Revisamos otra vez. No hay dudas. Si a los niños menores de 5 años se les diera uvas por mitades, despepitadas y descascaradas, entonces, jóvenes, recuerdan que en el texto, al inicio del texto se menciona que las uvas enteras, con pepitas y con cáscara, son la tercera razón, corresponden al tercer motivo de atragantamiento en menores de 5 años. ¿Sí? ¿Recuerdan? Claro, en el texto al inicio se menciona, ¿no? Las uvas enteras, con pepitas, con cáscara, se consideran el tercer motivo de atragantamiento en menores de 5 años. Entonces, si ya no se da entera, es decir, por mitades, si ya no se les da con pepitas, es decir, despepitadas, y si ya no se les da con cáscara, es decir, descascaradas, entonces se podría seguir considerando la uva como el tercer motivo, la tercera razón de atragantamiento en menores de 5 años. Ya no se pondría suposición, supuesto.
¿Qué alternativa me indicaron? He visto elefantes. He visto elefantes. Efelantes. Si tienen otra alternativa, avisen. Si hay otra alternativa, avisen, chicos. ¿No? Ok. No tengo por qué discutirte, no tengo por qué refutarte, porque sí, pues, esta es. Así se podría evitar que el atragantamiento deje de ser una de las principales causas de ahogo en esa población. ¿Qué población? Menores de 5 años. ¿Qué población? Menores de 5 años. Así se podría evitar que se siga considerando una de las causas, la tercera causa de atragantamiento en menores de 5 años. Claro, Luis, exacto. Bien, buena interpretación. Porque en la alternativa indica, ¿no? En la alternativa indica, estos infantes vivirían sanamente, ya que de esta manera se estaría evitando que consuman las partes nocivas de dicha fruta. Pero lo de sanamente solamente implica una parte del cuerpo o todo el cuerpo. Vive sano, tiene salud, es saludable. ¿Qué dicen jóvenes? Cuando hablamos de sanamente, y bien indica aquí, estos infantes vivirían sanamente. ¿A qué se refiere? Solamente una parte del cuerpo en salud, con buena salud, en todo el cuerpo, sanamente, íntegramente con salud. Y implica todo el cuerpo, íntegramente con salud. Como bien indica Luis, ¿no? No se habla de que vivan sanamente en su totalidad, sino que se da un riesgo, pero menor, un menor riesgo. Ahí está. Bien, 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 Luis. A ver, alternativa B. A ver, veamos alternativa B. El riesgo de muerte de aquellos niños por fin se podría reducir entre 0 y 2%, porque su deducción sería segura. Jóvenes, una consulta. En, en el texto yo tengo una información estadística para poder sustentar una reducción en cifras estadísticas, en porcentajes. Sí, se tiene esa información como para... No se tiene esa información. Entonces, si no se tiene una información estadística con respecto a la reducción de riesgo, no se puede indicar un numeral, una cifra, si es que no se tiene una base o un sustento. Por lo tanto, la alternativa B es indeterminada, porque no hay base como para determinar qué tanto porcentaje o tanto indicador. ¿Me dejo entender, Ingrid? Esa es la razón. ¿Por qué no optamos por esa alternativa? Porque no hay base, no hay sustento en el texto para poder determinar o fundamentar esta alternativa. Bien. Jóvenes, ¿cuántas correctas? ¿Cuántas correctas? ¿Cuántas correctas? 5. Genial. 4 de 5, ok. Ya, bien, bien. Perfecto, bien, genial, genial. Estamos yendo bien. Bien. Chicos, no hay dudas, no hay dudas. 4 de 5, bien, no hay dudas, no hay dudas. Bien. Si no hay dudas, continuamos. Si no hay dudas, continuamos. Pero, profe, ¿nos alcanzará tiempo? Claro que nos alcanza tiempo. Claro que nos alcanza tiempo. Bien, pasamos al siguiente texto, al texto 3. Siendo 3:44, 8 minutos hasta las 3:52. Hasta las 3:52. Revisamos bien, evaluamos bien y vamos por las 5 correctas. Si hay dudas, me avisan.
¿Qué pasó? ¿Por qué las caritas tristes, de asombro? Ya, estoy aquí. Ah, no, de casualidad apreté el botoncito para salir de la reunión y pues me salí de la reunión, pero otra vez ingresado. No es que, no vayan a pensar, no, la profe ya se quitó, ya se aburrió. No, lo que de casualidad apreté y ya estoy otra vez aquí. Ya terminaron, jóvenes. Ok. Bien, vamos a Auchis. Vamos a corroborar. Vamos a corroborar. Un segundo. Bien. A ver, jóvenes. El texto trata sobre la medicina basada en evidencias. Sobre la medicina basada en evidencias. Para un texto es productivo, proficuo, provechosa la medicina basada en evidencias, hay ventajas. Y para otra, no, Mariela, porque ese texto corresponde como tarea, pero como alcanza tiempo, hay que aprovechar todo minuto. Por eso no he incluido el texto, pero sí las claves. O sea, el texto no está en la diapositiva, pero sí en las claves porque corresponde a su tarea. Pero si alcanza tiempo, pues hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Y así que para un texto hay ventajas, para el otro texto no hay ventajas. Más bien hay desventajas. Bien. Jóvenes, numeral 11. ¿Cuál es su respuesta en el numeral 11? ¿Cuál es su respuesta en el numeral 11? Dedito, Daura, dedito, sí, dedito, dedito. Numeral 12. Numeral 12, si más no me equivoco, es una pregunta por sentido contextual. Numeral 12, si más no me equivoco, es una pregunta por sentido contextual. Se refiere a comprobación, comprobar, verificar los resultados. Comprobar, experimentar, verificar los resultados. ¿Cuál es su respuesta? Por aquí me indican arbolito. Baby, Rubí indica baby. Baby, baby. Baby, es baby. Babies, la respuesta es baby. Babies, la respuesta es baby. Siguiente. Numeral 13. Numeral 13. ¿Cuál es su respuesta en el numeral 13? Uh-huh, uh-huh. 13 me indican casita. No. No es casita. No es casita. Voy a abrir el archivo. Aquí está. Ah, caray. Aquí está. Ahí está. No, no es numeral 13 no es casita. Dedito. Dedito. Numeral 13. Dedito.
Numeral 14. Aquí está la pregunta, numeral 13. ¿Qué dice el numeral 13? Un ratito. Aquí. Dada la perspectiva del texto B, la relación médico-paciente es según la perspectiva del texto B. Jóvenes, la respuesta es dedito. Es única y desempeña un rol preponderante en la curación de algunos. ¿Y por qué de algunos pacientes? Porque no se puede asegurar que todos los pacientes se vayan a sanar exclusivamente con la relación médico-paciente, con el tratamiento, con el vínculo médico-paciente. Algunas sí, en algunos casos sí. Sin embargo, si usted marca la alternativa C, que dice, está marcada por un hálito, es decir, por una línea de subjetividad, que técnicas como la medicina basada en evidencias menosprecian. Chicos, esa alternativa es según la perspectiva del texto A. La alternativa C es según la perspectiva del texto A, pero no del texto B. Si tú marcas la alternativa C, es según la perspectiva del texto A y no me están solicitando según la perspectiva del texto A, sino según la perspectiva del texto B. Bien. Me dejo entender, chicos. Por esa razón la respuesta es dedito, no es casita, porque casita según la perspectiva del texto A. La pregunta es según la perspectiva del texto B. 14. Árbol, 14, árbol. Bien, 14, árbol. Y 15. Elefante, efelante. 15, efelante. Exacto. Sí. Bien, chicos, justo 4 en punto. Para no quitarles más tiempo, para no quitarles los minutos de su siguiente clase. Ahora sí, jóvenes, nos vemos. Cuídense, bye bye. Saben, cuídense en todo momento. No se expongan en las calles, Hay tanta inseguridad que es mejor tomar precauciones. Así que, chicos, todo con cuidado. Y a seguir repasando, a seguir estudiando hasta alcanzar esa vacante. Nos vemos, cuídense. Chao, Rodrigo. Chao, Luis. Inseguridad, Luis. Me refiero a la inseguridad ciudadana que casi en todo lugar se ve. Repasen, sí, exacto, Rubí, repasen el vocabulario.